Hola amigos, pues es para mí un honor estar aquí con ustedes el día de hoy en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el ingeniero David González. Bienvenido, David. Claro, un placer estar aquí contigo, con el auditorio. Y pues bueno, lo voy a presentar. El ingeniero David González Luna es un profesional visionario en el sector industrial. Es egresado del Politécnico Nacional ESIME Culhuacán. Se especializó en telecomunicaciones, seguridad informática, infraestructura tecnológica, redes y desarrollo de sistemas complejos, con una sólida trayectoria en la implementación de soluciones para cadenas de suministro, centros de distribución y corporativos. Ha impulsado proyectos que integran tecnología, innovación y sostenibilidad. Actualmente se desempeña como director de desarrollo, investigación e innovación y es socio fundador de Dintel, empresa mexicana dedicada a la transformación digital, optimización operativa y sustentabilidad empresarial, donde lidera iniciativas que combinan automatización, inteligencia artificial y conectividad avanzada para fortalecer la competitividad de las organizaciones. Además de su experiencia en diseño e integración de soluciones, el ingeniero González Luna comparte su conocimiento a través de la impartición de cursos especializados en voz sobre IP, inteligencia artificial y desarrollo de sistemas automatizados, contribuyendo a la formación de talento y a la evolución tecnológica de la industria. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, Cris. Nada de qué. Y David, pues cuéntanos, ¿qué te llevó a estudiar ingeniería? Bueno, pues desde pequeño siempre me llamó la parte técnica de cómo funcionaban las cosas, ¿no? Entonces yo, pues recuerdo que, no sé, mi papá traía en ese momento, pues estaban de moda los Wallmans o radios pequeñitos y pues apenas les pasaba algo y ya estaba yo hallando la forma de un desarmador o algo para ver cómo tenían las tripas por dentro todos estos aparatos. Y ya un poco más grande, pues conviví mucho con un tío que tenía su emprendimiento en casa y tenía como un taller de máquinas. Y entonces ahí hacía muchas cosas también con la parte de la electricidad, de conectores, la parte de balastros y todo eso. Y de ahí una vez le dije que me enseñara a conectar un foquito con una luz de colores para mi pieza, para mi cuarto. Y no quería porque yo tenía como 6, 7 años y me dijo que no, que era peligroso la electricidad y que no me metiera en eso. Y pues me vio tan triste que ya no le hablaba y le decía que por qué no me quería enseñar. Que sí, me enseñó a pelar 2 cables, a ponerle el foquito y yo me sentí muy realizado en ese momento de que lo conectaba directo porque ni siquiera le puse apagador en mi primer experimento y me sentía bien feliz con que haya encendido el foquito. Yo creo que de ahí me empezó a gustar mucho la electricidad y quería estudiar electricidad. Estudié electricidad en la secundaria y después ya en la preparatoria empezaron las computadoras. Hasta quinto, sexto semestre fue mi primer taller que recuerdo en una clase de matemáticas. La maestra empezó a usar los simuladores de manera de MS2 y empezamos a interactuar con la máquina y ya me fui más por la vertiente de las computadoras. Así como que a grandes rasgos es mi inicial y cómo inicié en el mundo tecnológico. Oye, ¿y cómo definirías la inteligencia artificial aplicada en los negocios en términos simples? Bueno, la inteligencia artificial creo que es el parteaguas que hay en el siglo XXI. Siempre el ser humano ha querido, ¿no?, automatizar y eso creo que es el porqué de las computadoras, de hacer cálculos más rápido. Y conforme ha pasado el tiempo, se ha logrado lo que se le conoce como lenguaje natural. Los modelos de lenguaje natural es a lo que hoy se le conoce como inteligencia artificial, porque tenemos una interacción con las computadoras
pues como su nombre lo dice, ¿no? El lenguaje natural. Oye, sácame las estadísticas de ventas del mes pasado y compáramelas con las del con la del año anterior. Y eso es muy complicado de hacer en un algoritmo de programación, porque habría que especificar exactamente qué tipo de datos requieren, ¿no? Y hacerlo de manera del lenguaje natural y que la máquina comprenda, pues viene a ser como que la revolución de que le podemos ya hablar a la máquina como si fuera parte de nuestro equipo de trabajo. Y yo siento que ahí es la diferencia, ¿no? De esta nueva tendencia de que le conocemos como inteligencia artificial. Ok, y luego a esto vamos a sumarle la telefonía, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué podemos hacer con la telefonía tradicional más la inteligencia artificial? Cuéntanos. Bueno, precisamente yo cuando estaba terminando la especialización en la carrera en el Politécnico, en los últimos 2 semestres en el Politécnico te dan a escoger tu ramo de especialización. Y yo escogí comunicaciones, hice ingeniería en comunicación. Entonces, me di cuenta porque estaba yo investigando, el internet no estaba como hasta ahora, estaba mucho menos grupos, había muchos grupos privados como Yahoo o algo, pues todavía las comunidades que empezaban a surgir, y me di cuenta de proyectos que lo podía yo hacer como estudiante, ¿no? Sin grandes recursos. Y ahí fue donde empecé a ver el proyecto de Asterix, que es un computador basado en software y pues muy innovador, ¿no? Porque los conmutadores siempre habían sido máquinas enormes, en donde de hecho se escuchaba el clic clic de que cómo conmutaba de una línea a otra. Y tenerlo por software y tenerlo como en el ambiente de la academia de open source para que pues los estudiantes o la comunidad, porque también hay mucha gente que no es estudiante pero que está trabajando y se dedica a desarrollar más el modelo, le dio mucho impulso y hice un proyecto basado en Asterix para el modo de titulación en el que me titulé, que era la telefonía empresarial, ¿no? En ese caso. Y de ahí, pues más que nada empecé a notar, ¿no? De que la voz siempre ha sido la forma de interactuar más natural posible, ¿no? O sea, siempre va a haber que WhatsApp, que otras formas de interacción, pero cuando tú tienes contacto voz a voz con alguien, o lo puedes convencer, o puedes detectar, ¿no? Qué tono de voz está usando para también mediar ahí la situación y hacer una negociación mucho más estable, y sobre todo que no es lo mismo, ¿no? Que compres pizzas o comida de que fast food, a que hagas una negociación, no sé, de un automóvil, de una casa. Siempre es mejor, ¿no? La interacción con la voz humana. Y la inteligencia artificial pues viene muy ad hoc para seguir, ¿no? Esta tendencia se estaba desapareciendo, porque la voz había dejado de... Ya teníamos de 60 años, ¿no? Con el mismo modelo de suena el teléfono y tú le hablas. Pero ahora, con la inteligencia artificial, si conectamos un modelo de lenguaje natural, pues vamos pues precisamente lo que comentábamos, ¿no? Hablarle como si estuviera hablando contigo y diciéndole, oye, necesito que me hagas una cita para tal día. Y entonces el modelo pues empieza a buscar en los calendarios de Google, de la aplicación que tengamos, y empieza a ver ahí slots, tiempos, y empezamos a interactuar de manera mucho más eficaz, que si que estuviéramos hablando igual con un ser humano, y eso nos va a dar que la inteligencia artificial sea mucho más adoptada por más personas, porque le podríamos hablar como si estuviéramos hablando con cualquier persona. Claro, justamente esta es la facilidad, a través de la voz, estar dando justamente o solicitar lo que haríamos cuando hablamos por teléfono con una persona, pero en esta cuestión de las tareas repetitivas, por ejemplo, que puedas pedir tu factura, lo que dices, agendar una cita, cancelar una cita, que ya no importa quizás
el horario, o sea, todos vamos a trabajar de 9 a 6, pero ¿qué tal si te acuerdas o surge un tema y en la madrugada tú dices, oye, voy a cancelar mi cita con el doctor, y él ya tiene un asistente, y entonces el asistente te va a ayudar a cancelar la cita, pero de manera interna, ya con la programación, pues te puede ayudar, por ejemplo, a buscar, no sé, en este caso, alguien que quisiera asistir, ¿no?, a esa cita cuando tienes listas de espera. Es muy útil. Llevar tu agenda, que realmente uno después se hace bolas con la agenda y que la misma inteligencia pues acomode las citas, pues es algo también muy útil. Sí, claro. Oye, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre tener un chatbot y un asistente virtual integrado a la telefonía? Bueno, el chatbot, como su nombre lo dice, es que es una interacción por escrita. El chat y bot el acrónimo de robot, o sea, que te va a estar escribiendo o dando informes de manera sistemática, de manera programada o si está conectado el chatbot a una inteligencia, a un LLM, llámese OpenAI, Gemini, Anthropic, etcétera, nos va a poder dar de ese modelo que está preentrenado, pues las respuestas, ¿no? Dependiendo de qué le estemos preguntando. Y eso de manera autónoma. Y el asistente virtual de voz, pues en realidad es la interacción, o sea que ahí el front sería las manos y el texto. Y en el asistente de voz sería tu propia voz, ¿no? O sea, sería el teléfono el que estaríamos interactuando directamente con la inteligencia. Ok, y eso ya nos da muchísima más facilidad, ¿no? Obviamente, claro, para comunicarnos. Oye, ¿y cómo se integra un asistente virtual con sistemas como un CRM que sirve para tener a nuestros clientes o un ERP? Esa pregunta es muy dinámica, porque hasta apenas hace un año te podría decir que por medio de APIs te estábamos integrando prácticamente a cualquier sistema con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, pero la API era como que el lenguaje para hablarse entre sistemas o pasar datos. Pero ahora, pues con la inteligencia artificial, ahora pues tenemos los MCPs, eso es un protocolo que sirve para hablar entre aplicaciones, pero en lenguaje natural. O sea que ya en la API ya no necesitas meter un esquema JSON y todo lo que te debería de dar de variables, sino que le puedes hablar realmente, bueno, previamente teniendo un servidor MCP y después tu cliente MCP conectado al servidor, le podrías preguntar directamente desde un sistema a otro, por ejemplo, llámese de un CRM y la interfaz del chatbot, le podrías preguntar qué clientes compraron tal producto, cuál fue el producto más vendido el otro mes, el mes anterior. Y eso ya no tendrías que conectarlo por una API tradicional, lo podrías hacer por un MCP y hablarle directamente y te va a buscar. Y están interconectados ya los sistemas. Y así como los MCPs, pues también Google también tiene su Agent-to-Agent Protocol, o sea, la inteligencia artificial va en forma exponencial, ¿no? Mientras nosotros estamos hablando, seguramente va a haber una nueva tendencia, ¿no? Pero sí es muy importante cómo se ha ido evolucionando desde que empiezan los modelos a crecer y que la gente lo hace masivo, ¿no? Que ya todo el mundo, yo creo que ya hemos usado de alguna otra forma, alguna forma de inteligencia. De IA, sí. Ok. Oye, ¿y qué medidas de seguridad existen para proteger la información en estas plataformas? Bueno, cuando ya estamos hablando de tener este servidor y ofrecer justamente esta solución tecnológica a nivel empresarial, porque es bien diferente y yo veo y noto que las empresas están totalmente tratando de integrar la inteligencia artificial, pero justamente con una problemática muy grande, la parte de la seguridad, la parte de la escalabilidad, la parte de darle como esta figura ética, ¿no?, a la IA. Claro. Es un tema complicado porque
Actualmente, de hecho, ya muchas empresas están tratando de demandar ahí a los modelos de que se están entrenando de su contenido que es de propiedad intelectual privada. Y ha habido que haber una legislación en cada país y en México se está desarrollando también para tener más controlado de qué forma se alimenta o de cómo se entrenan los modelos. Pero para una solución empresarial, ya lo correcto no es que expongamos todos los datos en la inteligencia, sino que se hacen racks, modelos de datos a donde se vectoriza en servidores locales del cliente su información privada, y cuando le solicitamos a un LLM cierto dato de la empresa que es confidencial, no lo ponemos como contexto en el prompt de lo que estemos entrenando, sino que lo vectorizamos local en el servidor. Cuando se le pregunta, se manda a llamar a una función, una tool, como se le conoce en el mundo de los agentes de inteligencia, y entonces ese tool va a preguntar a lo que está vectorizado en los documentos que le des, PDF, TXT, Excel, inclusive bases de datos, y lo toma de ahí. Ya no tenemos que exponer los datos sensibles y dejarlos en servidores que, aunque muchos ya ofrecen eso, ¿no? Que están bajo una norma ISO de no exponer tus datos. Inclusive OpenAI tiene sus modelos de chats empresariales a donde te asegura que no va a compartir información ni que se va a entrenar tu modelo con nada, pero pues no hay nada más como tener cierto control todavía hasta que no veamos todo el panorama completo de cómo se va a ir desarrollando la inteligencia, y sí tener datos sensibles de la empresa lo más alejados de la nube, ¿no? De internet. Claro. Público, o sea. Claro, es pública. Sí, claro, nube privada. Porque verán, amigos, lo más importante cuando integramos una solución tecnológica nueva, pues sí es integrarla en servidores que ya sea que estén en sitio o sean nuestros. Eso es algo que básicamente sí hay que cuidar, y a partir de ahí entonces empezar a delimitar la información que queremos obtener de ella. Por eso hablamos siempre de esta parte del análisis de datos, porque eso nos va a llevar a conocer la información, pero de una manera vamos a analizar las estadísticas, ¿no? De todas estas variables, vamos a determinar nuestra variable dependiente y cuáles son las otras variables que podríamos considerar para un modelo. Y bueno, pues aquí tenemos el día de hoy pues una sorpresa, porque traemos un asistente virtual y pues me gustaría que lo probáramos, David. Claro, a ver si no nos falla la señal de aquí de celular. Pero la idea es esta, ¿no? Conectarla a la red pública, telefónica, o el asistente, y que nuestros clientes nos puedan contactar por voz, pero en vez de tener una persona que esté contestando físicamente, pues que de primera instancia nos sirva. Este es un ejemplo conversacional, ¿no? Sí le podemos preguntar cosas generales de la empresa. No se recomienda mucho porque pues le van a estar preguntando N cantidad de situaciones, ¿no? Aunque no responde fuera de la empresa, pero sí es más específico, como, no sé, algún curso que demos y que después tengamos que todo el compendio de información guardarlo en un voice bot, para que por voz le digamos, bueno, y de este tema me puedes hacer un resumen, o del libro que vimos, me puedes sintetizar de dónde sacar esta información. Pero bueno, a ver, vamos a ver aquí si podemos hacernos una demo. Se escucha un poquito. Hola, soy Cristina, tu amiga de la tecnología. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Hola, Cristina, ¿me puedes dar informe de los servicios que ofrecen? Claro, con gusto. Intel es una consultora tecnológica líder que ofrece una amplia gama de servicios innovadores. Permíteme darte un resumen de nuestras principales áreas de experiencia. Disculpa, parece que no tengo acceso a la información detallada de la empresa en este momento, pero
Intel es reconocida por su experiencia en tecnologías como redes IP, seguridad informática, soluciones de voz e inteligencia artificial. Espera. Nuestro objetivo es ser la mejor. ¿Me puedes dar solamente el resumen de servicios de telefonía? Claro, con esto te puedo dar más detalles sobre nuestros servicios de telefonía. Intel es experta en soluciones de voz sobre IP y ofrece una amplia gama de servicios de telefonía empresarial. Implementación y gestión de sistemas de telefonía IP, migración de sistemas telefónicos tradicionales a voz, diseño e instalación de infraestructuras de comunicaciones unificadas. ¿Tienes algo de experiencia con call centers, contact centers? Creo que se fue la señal. Bueno, pues en este ejemplo estamos viendo claramente. Tiene una amplia experiencia en el diseño e implementación de soluciones de contact center y call center basadas en tecnología mobile e inteligencia artificial. Algunos de los servicios Bueno, clave vamos a cortarle porque te digo que aquí te puede dar información hasta que tú... No está limitado. Todo esto ya, porque es un demo, ¿no? Pero ya en base a eliminar esos tediosos IVRs en donde presiona 1 para ventas, 2 para ventas corporativas, 3 para ventas de ocasión o de... se vuelve un IVR tan infinito que con la voz podríamos llegar, necesito cambiar el PIN de mi tarjeta de crédito y directamente nos manda porque detecta nuestra intención y previamente ya sabe dónde enviarnos sin tediosos IVRs, ¿no? Pero aquí, bueno, lo hicimos un poco más conversacional. Aquí, bueno, estuvo un poquito lenta la red de voz, pero ese es el objetivo, ¿no? Llegar a este sistemas en donde interactuemos con voz y ya no con los antiguos DTMFs. Claro. ¿A qué número pueden marcar nuestros amigos para interactuar con el bot? Bueno, aquí tenemos este demo en el 55 88 90 27 61. Y bueno, es para que prueben ahí la interacción de tiempo real. Si te fijas también la parte de interrupción, o sea, ya no es turno como walkie-talkie, turno por turno, sino puedes interrumpirlo en cualquier momento y también te va a responder, ¿no? Va a detectar ese cambio de turno. Ok, muy bien. Entonces, como pudieron darse cuenta, amigos, ya hablar con un asistente de voz es bastante fluido. Los invito a que lo prueben. Nuevamente les voy a repetir el número: 55 88 90 27 61. Pruébenlo. La verdad es que no hay mejor forma que marcar y empezar a interactuar, porque pues de esta forma es como vamos a lograr hacer cambios innovadores, disruptivos, con tecnología de punta, simplificándonos la vida a todos. La verdad, yo sí he lidiado con IVRs que son pues muy, muy tardados, o sea que haces una navegación tan profunda y le dedicas hasta una media hora y nunca llegas a lo que querías. Cuando te hace una pregunta de tu número de NIP y no te lo sabes, y otra vez te saca, sí, o sea, se vuelve a veces muy tedioso y de pronto, bueno, tener tecnologías como esta, donde ya sustituimos algo tan importante como un IVR, porque vamos a hacerlo, digamos, más fácil, más eficiente, pues obviamente va a impactar en la vida de todas las personas, porque todos vamos a ahorrar tiempo cuando estemos usando asistentes virtuales de voz. Y creo que esa es la parte que a mí me pone como que súper feliz, de seguir siempre trabajando con la voz. Hace 20 años lo dije, me voy a retirar el día que me aburra la voz, todavía no pasa, porque me encanta que siempre podemos seguir innovando, mejorando y replanteándonos el cómo usamos las tecnologías y cómo automatizamos. ¿Tú cómo ves el futuro justamente de la telefonía empresarial integrado con la inteligencia artificial y este tema tan importante que es la voz sobre IP? Pues para ver el futuro tendríamos que ver el pasado, ¿no? Y desde que Alexander Graham Bell patentó el teléfono, ya en 1800 y algo, siempre la voz ha sido la forma de interacción humana
más cálida y más cercana que ahí. Por lo tanto, este empuje que se le da con la inteligencia artificial y que ahora también los modelos de voz también sean muy realistas, pues va a permitir cada vez más que la gente adopte y que ya no tengamos eso de ya no usar el teléfono porque jamás me contestan, porque me aburre seguir instrucciones que no sé ni siquiera dónde llevan. Y si tenemos oportunidad de hablarle a la inteligencia como si fuera un asistente humano, pues nada más basta más que saber lo que es lo que quieres y que la empresa lo capte, esa intención, y que te ofrezca una solución, un producto, un servicio, y que con esta tecnología la captación o la atención al cliente aumente y ese tiempo de atención al cliente, minimizándolo, vamos a obtener mayores porcentajes de cierre de ventas, ¿no? En caso de un negocio, un servicio y la experiencia, ¿no?, que el cliente tiene cuando nos contacta. Claro, simplemente a veces hasta esta manera proactiva de que el asistente te haga esta llamada y te recuerde algo, ¿no? O sea, un servicio, meter tu coche al taller y que en ese momento tú puedas decir, quiero agendar una cita y que de manera automática lo haga. Y bueno, ya no necesitamos la intervención humana, digámoslo así, como para estar rascando quiénes son los clientes y todo esto que hacemos a veces de manera muy manual, sino que ya se hace de manera muy automática y de manera personalizada, quizás esa atención de decirte, oye, mira, es tanto el kilometraje que lleva tu coche, te gustaría venir, qué día, en qué horario, etcétera. O sea, intervenir aportándole valor a tu propuesta de negocio con la telefonía, con la inteligencia artificial. Yo creo que es algo que de verdad va a hacer que tu empresa llegue a niveles que no imaginabas, porque obviamente integrar nuevas tecnologías, pero bueno, primero digitaliza tu empresa y luego integra nuevas tecnologías para llegar muchísimo más lejos, ¿no? Claro que sí. Entonces, David, pues ya para cerrar, ¿cuáles son las recomendaciones que les das aquí a nuestros amigos para justamente adoptar estas nuevas tecnologías? Yo creo que el principal obstáculo que hay para poder cambiar el paradigma de usar nueva tecnología es hacerlo, ¿no? Atreverse, o sea, que digas cuando te empieza a hablar el bot y no sabes qué decirle, pues simplemente hacerlo, adoptarlo y ver que esto es una mejora continua para nuestra empresa y también para nuestra forma de volver a interactuar con el teléfono y de volver a tener más acercamiento con nuestros clientes. Y eso lo acabas de decir y creo que es súper importante porque todo nace en una llamada, entonces si queremos tener KPIs completos y trazabilidad completa en el mundo empresarial, sí tenemos que incluir la voz y es súper importante hacerlo. No lo pierdan de vista, es súper importante. Y bueno, estas integraciones se hacen no importando de qué manera utilizas la telefonía o si ya nada más utilizas videollamadas, pero al final, bueno, con la tecnología que incorpores la voz, la podemos integrar justamente. Y bueno, pues ¿en dónde te podemos encontrar, David, por favor? Pues a mí me encuentran en dintel.com.mx y en LinkedIn estoy como David G. Luna. Bueno, y a mí me encuentran en LinkedIn como Cristina, tu amiga de la tecnología, o en www.dintel.com.mx. Y pues el día de hoy hemos llegado al fin de esta entrevista tan interesante. Muchas gracias, David. Un gusto. Gracias por invitarme. Y pues ya saben dónde encontrarnos. Hasta la próxima.